en la quietud de la noche. Cuando el silencio parece respirar, hay voces que se esconden entre las sombras, esperando ser escuchadas. Aquí, cada historia es un susurro que despierta tus miedos más profundos. Relatos de terror, pesadillas, apariciones y secretos que habitan en la oscuridad del alma. Bienvenido a Susurros en la Oscuridad, donde cada palabra es una sombra y cada suspiro, el inicio de un nuevo miedo. Clara siempre había creído que el silencio era una promesa de paz, una melodía invisible capaz de sanar los fragmentos rotos del alma. Durante años había vivido en el bullicio de la ciudad, donde el ruido constante de los autos, las voces y los relojes la mantenían al borde del colapso. Había decidido escapar de todo aquello, buscando en la soledad un refugio que calmara sus pensamientos. Fue así como encontró aquella casa, un antiguo chalet de madera y piedra, situado en las afueras del pueblo, rodeado por un jardín amplio cubierto de maleza. A primera vista, el lugar parecía extraído de una pintura otoñal en ramas torcidas que tocaban los ventanales, caminos cubiertos de hojas secas y un aire denso que olía a tierra y humedad. El agente inmobiliario le había asegurado que era una joya olvidada, un espacio con historia, perfecto para quien deseaba tranquilidad. Clara lo creyó, pagó sin dudar y se mudó con la esperanza de comenzar una nueva vida. Los primeros días fueron extraños, pero reconfortantes. Se dedicó a limpiar, a ordenar los muebles que el anterior propietario había dejado y a recorrer cada habitación con una curiosidad casi infantil. Las paredes, cubiertas por un papel desgastado, parecían murmurar recuerdos antiguos. En las noches, la brisa chocaba contra las ventanas como si alguien tocara desde afuera. Pero ella no prestó atención. Pensó que era el viento del campo, un sonido nuevo al que debía acostumbrarse. El jardín, sin embargo, le provocaba una inquietud inexplicable. Había un árbol enorme junto al lindero de la propiedad, un roble retorcido cuyas raíces parecían brotar del mismo corazón de la tierra. Sus ramas se extendían más allá del muro, invadiendo el terreno del vecino. Desde su llegada, aquel hombre, de mirada fija y sonrisa rígida, se había quejado constantemente. Le exigía que cortara el árbol, que lo podara, que lo eliminara. Clara intentó explicarle que no podía hacerlo de inmediato, que primero debía estabilizarse y entender las condiciones del terreno, pero él solo respondía con miradas frías y silencios incómodos. Los días transcurrieron sin mayores incidentes, salvo por el creciente malestar que le provocaba el aislamiento. En ocasiones, el sonido de pasos parecía recorrer el pasillo del piso superior. No eran pasos fuertes, sino un leve crujir del suelo, como si alguien caminara con pies descalzos tratando de no hacer ruido. Clara intentaba convencerse de que era la madera dilatándose por los cambios de temperatura, o quizá el eco de sus propios movimientos. Pero dentro de ella crecía la sensación de que la casa la observaba, de que cada rincón respiraba con vida propia. Con el paso de las semanas, el comportamiento de los objetos comenzó a volverse desconcertante. Libros que dejaba sobre la mesa aparecían en la repisa del pasillo. Llaves que guardaba en la cocina terminaban sobre la cama. Y lo más perturbador eran las fotografías que había colgado en la sala. Imágenes de su familia y de su infancia amanecían torcidas o volteadas hacia la pared. En una ocasión, encontró una de ellas completamente rasgada, con el rostro de su madre hecho pedazos. Aquella noche no pudo dormir. El reloj marcaba la medianoche cuando escuchó el sonido de algo arrastrándose sobre el piso del pasillo. Era un ruido seco, constante, que avanzaba lentamente hacia su habitación. Se quedó inmóvil, conteniendo la respiración, hasta que el sonido desapareció. Cuando por fin reunió el valor para levantarse, encendió la lámpara y vio que la puerta de su habitación estaba entreabierta, aunque recordaba haberla cerrado con seguro. El miedo la invadió con la fuerza de un manto helado, pero intentó tranquilizarse. Se dijo a sí misma que había olvidado cerrarla por completo, que su mente le estaba jugando trucos por el estrés de la mudanza. Sin embargo, esa fue la primera noche en la que soñó con la sombra. En su sueño, una figura oscura, sin rostro, se deslizaba por el pasillo, deteniéndose frente a su cama. No hacía ruido ni emitía palabras,
pero Clara podía sentir su presencia tan real como el peso de su propio cuerpo. Despertó empapada en sudor, con la respiración entrecortada y un profundo vacío en el pecho. Durante los días siguientes, la sensación de ser observada se intensificó. A veces, al pasar frente a un espejo, creía ver un movimiento detrás de ella. Otras veces, juraba oír su nombre susurrado entre los muros. Cada noche, la casa parecía transformarse. Los crujidos se volvían más insistentes, los ruidos más cercanos y el aire más denso. Era como si el edificio despertara con la oscuridad, exhalando una vida que se alimentaba de su miedo. Para entonces, los vecinos ya la miraban con recelo. Algunos cuchicheaban al verla pasar por las calles del pueblo. Se rumoreaba que en aquella casa había ocurrido algo terrible muchos años atrás. Nadie lo decía abiertamente, pero en las miradas se leía la advertencia. El carnicero, el panadero, incluso la mujer que vendía flores en la plaza, parecían evitar pronunciar palabra cuando Clara preguntaba por la historia del lugar. Solo una anciana, con voz quebrada y ojos nublados, se atrevió a decirle una frase que no olvidaría jamás. Algunas casas no olvidan a quienes las hirieron. Desde esa tarde, el silencio dejó de ser su aliado. Comenzó a sentir que cada rincón ocultaba una intención, que las paredes guardaban secretos que no deseaban ser revelados. Intentó mantener su rutina, pero su mente ya no encontraba descanso. El cansancio se acumulaba en sus ojeras, y el insomnio se convirtió en su nuevo compañero. En la oscuridad, cuando el sueño la vencía por instantes, escuchaba una respiración ajena mezclarse con la suya. Una noche, mientras el viento golpeaba las ventanas, escuchó el sonido inconfundible de un portazo proveniente del sótano. No recordaba haber bajado nunca allí desde que se mudó. Tomó una linterna y con pasos vacilantes descendió los escalones cubiertos de polvo. El aire era más frío y el olor a humedad era tan intenso que le hizo lagrimear. Cuando iluminó el suelo, notó algo extraño. Una serie de marcas en la madera, como si alguien hubiera arrastrado un objeto pesado hasta una esquina. Al acercarse, vio que el polvo estaba removido, revelando un patrón de huellas que no le pertenecían. Eran marcas de pies descalzos, pequeños, hundidos con fuerza, como si alguien hubiera permanecido allí durante mucho tiempo. Subió corriendo, cerrando la puerta de golpe. Aquella noche no encendió las luces. Solo se sentó en el suelo del pasillo, abrazando sus rodillas, mientras el sonido del viento se mezclaba con un murmullo lejano que parecía surgir de las paredes. La casa, en su quietud, se había convertido en una presencia viva, un ente que respiraba en la oscuridad, y Clara empezaba a comprender que no estaba sola. La sombra se había despertado. Los días siguientes transcurrieron como una larga pesadilla de la que Clara no podía despertar. Intentaba convencerse de que lo que ocurría tenía una explicación lógica, pero el miedo ya se había enraizado en su mente. La casa parecía observarla, adaptarse a sus movimientos, anticipar cada paso que daba. No importaba cuánto intentara mantener la calma, algo en aquel lugar respiraba junto a ella. El cambio comenzó de manera sutil. Las luces se apagaban por sí solas, aún después de haber revisado los cables y fusibles. Las puertas se cerraban lentamente, como si una mano invisible las empujara. En ocasiones, mientras cocinaba, el agua del grifo se tornaba tibia y luego helada sin que ella tocara el mando. El sonido del reloj del salón, que antes le resultaba reconfortante, se convirtió en una tortura constante en cada tic-tac. Era un recordatorio de que el tiempo en esa casa no fluía de manera normal. Clara comenzó a escribir un diario. No era una práctica nueva para ella, pero esta vez no lo hacía por costumbre, sino por necesidad. Necesitaba registrar los hechos, dejar constancia de lo que estaba ocurriendo. En las primeras páginas, describió con detalle las desapariciones de objetos y los ruidos inexplicables. Luego comenzó a escribir sobre la sensación de ser observada, sobre los sueños en los que la sombra se deslizaba a su alrededor sin tocarla, observándola desde rincones donde la luz nunca llegaba. A medida que los días avanzaban, el contenido de su diario se volvió más perturbador. Había páginas llenas de garabatos, líneas incompletas, frases que parecían no tener sentido. En una de ellas,
Escribió a no sé si soy yo o si la casa piensa, pero cada vez que respiro, siento que alguien más respira conmigo. El insomnio se hizo insoportable. Dormía solo algunos minutos antes de despertar sobresaltada, envuelta en un sudor frío. A veces se encontraba de pie frente al espejo del baño, sin recordar cómo había llegado allí. En otras ocasiones, despertaba en el suelo del pasillo con el corazón acelerado y la linterna aún encendida en su mano. En una de esas noches de vigilia, escuchó el sonido de pasos provenientes del jardín. Se asomó por la ventana y vio la silueta de su vecino caminando lentamente junto al roble. La luz de la luna apenas iluminaba su figura, pero lo suficiente para ver que sostenía algo brillante en la mano. El hombre levantó la cabeza y, aunque no podía distinguir su rostro con claridad, Clara sintió que la miraba directamente. Dio un paso atrás, cerró las cortinas y se quedó inmóvil durante varios minutos, escuchando su propio corazón retumbar en el pecho. Desde esa noche, el miedo a su vecino comenzó a mezclarse con el temor a la sombra. Dos presencias distintas, pero igual de amenazantes, parecían acecharla. Al día siguiente, el vecino se presentó en su puerta. Su voz era calmada, pero sus palabras tenían una frialdad inquietante. Le pidió nuevamente que cortara el árbol, argumentando que las ramas bloqueaban la luz de su jardín. Clara, cansada y agotada, prometió hacerlo pronto, pero el hombre no pareció satisfecho. Antes de marcharse, deslizó la mirada hacia el interior de la casa y murmuró algo apenas audible, como si hablara para sí mismo. Algunas cosas crecen demasiado y terminan asfixiando lo que las rodea. Esa frase quedó grabada en su mente. Desde entonces, el árbol comenzó a aparecer en sus sueños, retorcido, enorme, con raíces que se extendían bajo los cimientos del chalet. En el sueño, las ramas se movían como si intentaran alcanzar algo dentro de la casa. Despertaba sobresaltada, convencida de haber oído el crujido de madera viva. Una tarde, decidió enfrentarse a su miedo. Armándose de valor, tomó unas tijeras de podar y se dirigió al jardín. El aire era denso, casi inmóvil, y la luz del sol parecía más opaca de lo habitual. Se acercó al árbol y comenzó a cortar las ramas más bajas. A cada corte, el sonido del metal se mezclaba con un eco profundo, como si la tierra misma gimiera. Un olor a humedad y a hierro inundó el ambiente. Cuando terminó, notó algo extraño en el tronco. Justo donde había cortado una de las ramas, había una grieta profunda. Dentro, algo parecía moverse, como si un líquido oscuro fluyera lentamente por la madera. Retrocedió con el corazón acelerado. Al mirar hacia el muro del vecino, creyó ver una figura de pie, inmóvil, observándola desde el otro lado. No pudo distinguir si era realmente él o una sombra proyectada por la luz del atardecer. Corrió hacia la casa, cerró todas las puertas y se encerró en su habitación. Esa noche, los ruidos se intensificaron. El sonido de pasos volvió, más fuertes, más definidos, pero esta vez no provenían del pasillo, sino del techo. Algo caminaba sobre ella, moviéndose de un extremo a otro, golpeando la madera con un ritmo irregular. Luego, el silencio, un silencio tan absoluto que el aire se volvió insoportable. Fue entonces cuando escuchó el susurro. No venía de ninguna dirección específica. Parecía surgir de las paredes, de los cimientos, del suelo. Era una voz baja, ronca, casi imperceptible, que repetía su nombre con lentitud, una y otra vez. Clara intentó taparse los oídos, pero el sonido se filtraba a través de su piel, como si se originara dentro de su mente. Comenzó a llorar, suplicando en silencio que todo terminara. Pero la voz solo se volvió más insistente, y luego el espejo del armario se empañó lentamente, como si alguien hubiera exhalado desde dentro. En la superficie apareció una huella, una marca de mano pequeña, con dedos alargados, dibujada desde el otro lado del vidrio. A partir de esa noche, los objetos dejaron de moverse por sí solos. Ahora eran las sombras las que cambiaban de lugar. En el reflejo del espejo, los rincones oscuros parecían tener vida propia, extendiéndose como un líquido que intentaba alcanzarla. Cuando pasaba por el pasillo, las luces parpadeaban justo al nivel de sus ojos, y por un instante fugaz
Podía distinguir siluetas que se desvanecían apenas giraba la cabeza. Desesperada, decidió buscar ayuda. Un grupo de parapsicólogos del pueblo aceptó visitar la casa. Llegaron con aparatos para medir la temperatura, grabadoras y cámaras infrarrojas. Recorrieron cada habitación mientras ella observaba con los brazos cruzados y el alma temblorosa. Durante la primera hora, no encontraron nada fuera de lo común, pero cuando descendieron al sótano, los dispositivos comenzaron a registrar alteraciones inexplicables. Los medidores de energía se disparaban, las cámaras se apagaban solas y un sonido agudo llenó el aire como un lamento distante. Uno de ellos, con voz temblorosa, aseguró haber visto una figura moverse entre las sombras. Otro afirmó sentir que alguien lo tocaba en el hombro. En medio de la confusión, una de las grabadoras cayó al suelo, emitiendo un chillido ensordecedor. Clara, paralizada, observó como una ráfaga de viento frío atravesaba el sótano, apagando las linternas. En la oscuridad, escuchó la voz de uno de los hombres gritar su nombre. Pero al encenderse las luces, todos estaban pálidos, en silencio. Y uno de los parapsicólogos comenzó a llorar sin razón aparente. Aquella noche, el líder del grupo le recomendó abandonar la casa. Le dijo que había algo allí que no debía ser perturbado, que la energía del lugar era antigua, densa, y que algunas presencias no se marchaban, aunque uno lo deseara con toda su alma. Clara, sin embargo, no tenía a dónde ir. La casa era todo lo que tenía, y aunque la aterraba, sentía una conexión inexplicable con ella. El miedo, poco a poco, se convirtió en una forma de compañía. Era su enemigo y su refugio, pero mientras intentaba aferrarse a la lógica, no se dio cuenta de que la sombra de aquella entidad, sin forma que la observaba desde la oscuridad, ya había encontrado el modo de habitar no solo su casa, sino también su mente. El terror ya no estaba afuera, vivía dentro de ella. Las semanas siguientes se deslizaron como un hilo invisible de tiempo deformado. Clara ya no podía distinguir los días de las noches. Las cortinas permanecían cerradas casi todo el tiempo, y el interior de la casa estaba envuelto en una penumbra constante. La luz del sol, cuando lograba filtrarse, parecía no querer tocar las paredes. Había algo en el aire, una densidad que oprimía el pecho. Un peso que hacía que incluso respirar se sintiera como un acto de desafío. Su rostro comenzó a cambiar. Las ojeras se acentuaron, sus mejillas se hundieron y su piel adquirió un tono pálido que la hacía parecer parte del propio entorno. Sus movimientos eran lentos, como si la casa la absorbiera poco a poco. Pasaba horas caminando sin rumbo por los pasillos, con la mirada perdida, escuchando murmullos que surgían de las paredes. A veces lo seguía, intentando descifrar lo que decían, pero cada vez que se acercaba, los susurros se convertían en un zumbido ensordecedor que la obligaba a retroceder. El diario que había comenzado se transformó en un registro incoherente de su descenso al abismo. Las frases ya no seguían una estructura, eran solo palabras sueltas, repetidas una y otra vez. Ambien no se ha ido. Me observa. Soy suya. En una página escribió con trazo tembloroso una frase que más tarde los investigadores no lograrían explicar. El miedo no me pertenece, le pertenece a ella. Cada rincón del chalet se volvió hostil. Los espejos reflejaban imágenes que no coincidían con la realidad. En una ocasión, mientras se miraba, vio que su reflejo sonreía lentamente, aun cuando ella mantenía el rostro inmóvil. Cayó de rodillas, gritando, hasta romper el vidrio con sus propias manos. Los fragmentos cayeron al suelo, y por un instante juró ver pequeños ojos moviéndose entre ellos, observándola desde la superficie quebrada. El aislamiento comenzó a consumirla. Ya no hablaba con nadie, ni siquiera con los pocos vecinos que aún se atrevían a pasar frente a su portón. El hombre del jardín, su vecino, se convirtió en una presencia constante, aunque nunca volvía a tocar su puerta. A veces lo veía desde la ventana, de pie junto al muro, mirando el árbol con una expresión de odio. En otras ocasiones, escuchaba su voz en medio de la noche, murmurando palabras que no lograba entender, pero que llenaban el aire de un tono enfermizo. Clara
empezó a notar cambios físicos dentro de la casa. Los muros, antes firmes, parecían agrietarse. De las paredes brotaban líneas oscuras que se extendían lentamente como venas. En el techo, una mancha negra comenzó a crecer justo encima de su cama, y aunque intentó limpiarla varias veces, volvía a aparecer, más grande, más densa. De noche, esa mancha parecía moverse, expandiéndose con el ritmo de una respiración. Una madrugada, un golpe seco la despertó. Ann provenía del sótano. El sonido se repitió varias veces, rítmico, insistente. Tomó la linterna, temblando, y bajó las escaleras. Cada peldaño crujía con un lamento profundo. Al llegar al fondo, el aire era tan frío que su aliento formó una nube blanca frente a ella. En la esquina donde antes había visto las huellas, ahora había algo más. Un rastro húmedo que se extendía hacia la pared. Al iluminarlo, notó que la superficie estaba cubierta de símbolos grabados, con algo que parecía carbón, aunque desprendían un brillo rojizo como si ardieran por dentro. Sintió una presión en el pecho y cayó de rodillas. Por un instante, creyó oír una respiración justo detrás de ella. Lentamente giró la cabeza, pero no vio nada. Sin embargo, el aire olía a tierra mojada y a hierro. De pronto, escuchó su propio nombre, pronunciado con una voz que imitaba la suya. Era un eco distorsionado, como si alguien hubiera grabado su voz y la reprodujera desde las entrañas de la casa. Corrió hacia las escaleras, pero los escalones parecían más largos, más distantes. La linterna parpadeó varias veces antes de apagarse por completo. En la oscuridad, el sonido de sus pasos se mezclaba con otro ritmo, más lento, que la seguía desde abajo. Cuando logró alcanzar la puerta, la cerró con un golpe y se dejó caer al suelo, respirando con dificultad. Desde el otro lado, algo raspó la madera, como si unas uñas largas intentaran abrirse paso. Esa noche, Clara no durmió. Permaneció despierta, con la espalda apoyada contra la pared, mirando la puerta del sótano. Al amanecer, escuchó el canto de los pájaros, y por un momento creyó que todo había sido un mal sueño. Pero cuando el sol iluminó el pasillo, vio las marcas en la puerta, 5 líneas profundas y paralelas, como si una mano invisible las hubiera dejado grabadas allí. La situación empeoró cuando los parapsicólogos regresaron para revisar las grabaciones. Al analizar las tintas, descubrieron algo que los dejó en silencio en la noche de la primera investigación. Una voz se había filtrado entre los ruidos estáticos. Repetía una sola frase: «Ella no debe salir». Aun cuando se lo mostraron, Clara rompió en llanto. Aseguró que no reconocía la voz, pero en el fondo de su mente sabía que si Ann era la misma que escuchaba cada noche, la misma que le hablaba desde los rincones oscuros. Desde ese día, la sombra comenzó a tomar forma. Ya no era solo una presencia difusa, Ann podía verla. Una figura alta, delgada, de contornos borrosos, que se movía con una fluidez inhumana. No caminaba, se deslizaba. A veces aparecía al pie de su cama, otras detrás del ventanal del salón. En una ocasión, mientras preparaba café, la vio reflejada en el metal de la tetera. Su silueta se curvó lentamente, inclinando lo que parecía una cabeza vacía, como si la observara con curiosidad. Clara comenzó a hablarle, no por voluntad, sino por necesidad. Le hacía preguntas que jamás eran respondidas, aunque sentía que la sombra la entendía. Cada vez que pronunciaba una palabra, el aire cambiaba de temperatura, y los objetos a su alrededor parecían vibrar levemente. La entidad se alimentaba de su atención, de su miedo. Cuanto más lo sentía, más fuerte se volvía. Con el paso de los días, Clara dejó de comer. Decía que la comida tenía un sabor metálico, como si estuviera contaminada. En el diario, escribió que la casa la estaba purificando, que debía vaciarse para poder comprenderla. Su escritura se volvió ilegible, y en las últimas páginas ya no había palabras, solo símbolos trazados una y otra vez, idénticos a los del sótano. Una tarde, el vecino regresó, esta vez más alterado que nunca. Golpeó la puerta con fuerza, exigiendo hablar con ella. Cuando finalmente abrió,
Él la miró con una mezcla de repulsión y desconcierto. Dijo que el árbol estaba enfermo, que su jardín olía a muerte, que todo lo que tocaba parecía marchitarse. Clara lo escuchaba sin responder, con una calma antinatural. Detrás de ella, en el interior de la casa, el aire se movía como si algo invisible respirara entre ambos. El hombre retrocedió, visiblemente perturbado, y se marchó sin decir más. Pero Clara sabía que volvería. Lo había visto en sus sueños, de pie junto a la cama, con el hacha en la mano, sonriendo como si la casa le perteneciera. Y, en el fondo, algo en ella comenzaba a creer que así era, porque el silencio, aquel que alguna vez buscó como refugio, ya no le pertenecía. La sombra lo había reclamado, y con él, su mente, su cuerpo y su alma. El límite entre lo real y lo imposible había desaparecido, y Clara se había convertido en la voz que la casa necesitaba para seguir viva.